Rusia tiene más que suficientes problemas en el campo de batalla ucraniano. Han muerto o resultado heridos más de 1 millón de soldados del país y decenas de miles de equipos militares han sido destruidos. Sin embargo, quizás no sea lo que Ucrania logre en su país lo que acabe con la guerra de Vladimir Putin. Podría ser un problema dentro de Rusia. Una enfermedad que afecta a Rusia desde la era soviética ahora amenaza con destruir al país. Rusia tiene la enfermedad holandesa y está pudriendo al país desde dentro. Eso es según Paul Wahlberg, quien publicó un video en YouTube el 10 de octubre, detallando cómo la versión rusa de la enfermedad holandesa es de múltiples capas. Este podría ser uno de los peores casos registrados, pero antes de analizar los puntos de Wahlberg, conviene dar algo de contexto. Es importante entender qué es la enfermedad holandesa antes de poder ver cómo Rusia está afectada, por lo que podría ser una dosis de esa enfermedad que termine con el país. Como su nombre lo indica, la enfermedad holandesa recibe su nombre de un incidente muy específico que ocurrió en los Países Bajos a finales de la década de 1950. Todo comenzó cuando los holandeses descubrieron depósitos de gas natural en el Mar del Norte en 1959. Los holandeses comenzaron a extraer y vender este gas, generando gran riqueza. Eso también llevó a que el valor de la moneda de los Países Bajos aumentara drásticamente. Todo eso suena genial hasta que se hace evidente el lado negativo. Que un solo producto tenga tanto impacto en un país no es bueno para los otros productos que ese país vende. Mientras los Países Bajos disfrutaban de la nueva riqueza generada por su industria energética, otros sectores empresariales dentro del país empezaron a colapsar. El guilder neerlandés, fortaleciéndose tanto, tuvo el efecto secundario no intencionado de debilitar las exportaciones neerlandesas de productos que no eran energéticos. El desempleo se disparó del 11% al 51%, ya que las empresas fuera del sector energético se vieron obligadas a cerrar sus puertas por varias razones. Esas empresas no podían ganar tanto dinero como necesitaban, y además estaban lidiando con una industria en auge que podía ofrecer mejores salarios a sus posibles empleados. Todos querían trabajar en el sector petrolero y gasífero, lo que provocó el colapso de otras industrias holandesas. Esta situación ilustra lo que sucede cuando una nación pone todos sus huevos en la canasta de un solo sector. No se puede culpar a los Países Bajos por buscar ganar lo máximo posible con sus nuevos yacimientos de gas y petróleo. Cualquier otra nación haría lo mismo. Sin embargo, el rápido auge de la industria energética del país destruyó todo a su alrededor. Esa es la enfermedad holandesa, en pocas palabras. Actualmente, Rusia enfrenta un grave caso de esta enfermedad que podría colapsar su economía antes de que Ucrania logre expulsar a los invasores rusos de su territorio. Y eso nos lleva de vuelta al video de Warburg, que comienza destacando el tamaño de la catástrofe que se avecina en el futuro de Rusia. Como con los holandeses, todo inicia con la industria energética rusa, que Warburg señala como el principal síntoma de la enfermedad holandesa en Rusia. La industria energética rusa está en crisis. Eso ocurre especialmente en los sectores de gasolina y petróleo refinado, que han sido bombardeados constantemente por Ucrania en los últimos meses. Solo el 14 de octubre, el Kiev Independent informó que Rusia pidió a su Servicio Federal Antimonopolio imponer precios máximos en las gasolineras de todo el país. Eso está sucediendo porque hay grandes escaseces que están creando problemas de oferta y demanda. Como las gasolineras reciben tan poca gasolina de la que venden, algunas están subiendo sus precios para aprovechar la demanda de un producto que ahora está en suministro muy limitado. Rusia está intentando forzar que los precios bajen de nuevo mediante legislación. Pero eso no cambia el hecho de que muchas de sus gasolineras simplemente no tienen suficiente del producto que necesitan vender. Varias gasolineras en Rusia han dejado de vender por completo. En el Distrito Federal Sur, 220 gasolineras, el 14% del total, suspendieron totalmente la venta de combustible. Rusia asegura que es un problema temporal. El 13 de octubre, el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, intentó afirmar que Rusia tiene este problema bajo control sobre los precios del combustible en algunas regiones. Está claro que actualmente hay algunas limitaciones de suministro, que estoy seguro se superarán en un futuro cercano. Reuters informa que Siluanov está afirmando que él está equivocado. Las restricciones de suministro se deben a los ataques de drones de largo alcance de Ucrania, y estos no cesarán solo porque Rusia lo espere. Esto se debe directamente a los ataques ucranianos, a la infraestructura energética rusa, especialmente a las refinerías de petróleo que continúan. Solo están aumentando con cada día que pasa. Como señala Warburg,
Eso no es lo que Rusia quiere escuchar. Según la British Broadcasting Corporation, el 2 de octubre, Ucrania ha atacado 21 de las 38 principales refinerías rusas en 2025, varias de ellas en múltiples ocasiones. Eso es un 48% más que los ataques a refinerías en 2024, y no hay motivo para que Ucrania se detenga ahora. Puede ver el impacto que están teniendo sus ataques, no solo en las filas actuales en las gasolineras de Rusia, sino también en las medidas desesperadas que toma para superar su crisis de combustible. Por ejemplo, Rusia está recurriendo a otros países para conseguir gasolina. El 1 de octubre, el Kiev Independent informó que Rusia recurre ahora a Asia para mantener su suministro interno de gasolina, después de que el ataque a la refinería de Ucrania cerró casi el 40% de la capacidad de refinación del país. China parece estar entre esos países, y ese tema se explorará en breve, al igual que Bielorrusia. Es aquí donde el primer síntoma de la enfermedad holandesa de Rusia realmente comienza a asomar la cabeza. Rusia no debería tener que comprar gasolina. El petróleo y el gas son los principales motores económicos del país. Sin gasolina para vender, Rusia enfrenta un gran golpe. Como señala Warburg, las exportaciones de energía de Rusia constituyen la mayor parte de los ingresos de todo el país. Incluso los ingresos que no vienen directamente de exportaciones de energía suelen provenir indirectamente de ellas. Las empresas que respaldan la industria energética rusa, como las estaciones de gasolina mencionadas, tendrán problemas mientras el sector energético de Rusia sufra. Esa es la enfermedad holandesa que afecta a Rusia, al menos peor superficialmente, pero es más profundo. Antes de explicar cómo, vale la pena ver una dolorosa ironía que Rusia enfrenta ahora. China es uno de los países de los que Rusia va a estar comprando productos petroleros refinados para compensar la escasez que está experimentando actualmente. China ha sido uno de los principales compradores de petróleo ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania. China adquirió más de 100 millones de toneladas de crudo ruso en 2024, aprovechando los precios bajos. Warburg dice que las ventas de petróleo de Rusia a China apenas fueron rentables, ya que China era uno de sus pocos grandes clientes y tenía a Rusia contra la pared. La ironía es que China ahora vende a Rusia productos refinados, hechos con el petróleo crudo que antes compró, pero a precios más altos. Rusia creía que China la apoyaba financieramente en la guerra con Ucrania. La realidad es que China está más que feliz de aprovechar la posición debilitada de Rusia, lo que hace que la enfermedad holandesa que afecta a Rusia sea aún más debilitante. Geopolíticamente, China ha manipulado a Rusia a su antojo, como lo destacó la Fundación Jamestown desde diciembre de 2023. La fundación afirmó que Rusia cada vez debe suministrar recursos estratégicos a sus socios en condiciones desfavorables a cambio de poco apoyo político y asistencia. Hace casi 2 años no ha cambiado mucho. Fuera de China, aprovechando aún más la vulnerabilidad de Rusia al utilizar sus productos petroleros refinados para recuperar parte del dinero que Putin esperaba poder dedicar a la guerra en Ucrania. La industria rusa de gasolina, en dificultades, fue señalada como principal síntoma de su enfermedad holandesa. Otros problemas son más profundos, como muestra el comentario casual de Warburg. Incluso las industrias que apoyan al sector energético de Rusia dependen del éxito de ese mismo sector. Sucede lo mismo en casi todas las industrias rusas, porque Rusia es un país muy grande. Aquí es donde destaca la genialidad de la estrategia ucraniana de atacar refinerías. Warburg señala que las refinerías de Rusia están repartidas por todo el país, así que Ucrania ha respondido atacando tantas como puede, tan lejos como sus armas se lo permiten. Warburg revela la razón por la que las refinerías de Rusia están distribuidas así. La razón por la que las refinerías están distribuidas geográficamente por todo el país es para reducir los costos de transporte en el último tramo, para evitar que la energía refinada viaje lejos. Piensa en lo que eso significa para Rusia en este momento. Las refinerías que siguen operando bien están fuera del alcance de los drones ucranianos de largo alcance. Eso significa que esas refinerías están lejos de las regiones rusas que requieren más gasolina. Rusia ahora debe transportar productos petrolíferos más lejos, usando parte de ellos como combustible para camiones y trenes en estos trayectos. Lo mismo pasa con el petróleo refinado que Rusia importa. Además, solo cuenta con pocos puertos para recibir esos productos. La gasolina que Rusia compra debe transportarse largas distancias para llegar a su destino. Eso añade otro costo y agrava más la enfermedad holandesa de Rusia. La única solución que Rusia ha encontrado para su dependencia del petróleo es una que solo hace que esa dependencia sea aún mayor.
Wahlberg afirma que este problema podría paralizar funcionalmente la economía de Rusia, tanto por la pérdida de ingresos y el aumento de los costos, como por el simple hecho de que si la gente no puede usar energía, no puede comprar, vender ni comerciar entre sí. Pravda informa que desde el 12 de octubre más de la mitad de las regiones rusas sufren escasez de gasolina. En varias regiones, los consumidores rusos solo pueden comprar entre 10 y 20 litros de gasolina por visita si es que logran conseguirla. Esos son 4.39 galones insuficientes para llenar el tanque de la mayoría de autos. Para los empresarios rusos que necesitan viajar por el país para operar sus negocios, ya sea personalmente o a través de empleados, la situación es grave. Los autos apenas tienen combustible para moverse en su región, menos para ir a otras zonas de Rusia. Como se mencionó antes, la enfermedad holandesa afecta a los negocios fuera de aquel con el que el país se enriquece. En el caso de los Países Bajos, una moneda que se disparó afectó negativamente a otros sectores. Rusia enfrenta problemas porque la pérdida de sus productos principales impide cubrir la demanda de gasolina de sus empresas nacionales. Y Rusia tampoco puede hacer mucho para resolver este problema de la enfermedad holandesa. Después de todo, es un problema que ha existido durante décadas, y es uno que no se puede resolver dentro del sistema de gobierno bajo el cual opera Rusia. Warburg señala este punto, mencionando que los portadores originales de la enfermedad holandesa lograron recuperarse, porque los Países Bajos son una nación democrática. Rusia, en cambio, es una oligarquía. Rusia enfrenta problemas económicos por la guerra en Ucrania, pero sus oligarcas no tienen dificultades. En agosto, Newsweek informó que los multimillonarios rusos aumentan su riqueza rápidamente. En el último año, esos oligarcas sumaron $20.000 millones a su riqueza. Es una avaricia miope que crecerá ahora que Rusia enfrenta problemas con su producto principal. De nuevo, la oferta y la demanda entran en juego. Los refinadores de petróleo que quedan en Rusia ahora pueden exigir más dinero por sus productos a nivel nacional, debido a la escasez que está experimentando Rusia. Eso ya es evidente. Como informa France 24, la gasolina alto índice, 92 y alto índice, 95, ahora se cotizan a 901.000 por tonelada respectivamente, lo que coloca a ambas cerca de sus máximos históricos. Los oligarcas rusos se benefician, y Putin casi seguro también, mientras el resto del país lucha. En Rusia no hay incentivos para resolver este problema. Los oligarcas no lo permitirán. Otras industrias también enfrentan dificultades, como señaló el Moscow Times en agosto. Según el medio, en julio, el sector manufacturero ruso cayó al ritmo más rápido. Desde marzo de 2022, el índice de gerentes de compras del sector cayó a 47 en julio, bajando desde 47.5 en junio. Un número menor a 50 indica un sector en declive, el mismo problema que causa la enfermedad holandesa. Otros sectores se debilitan, mientras Rusia concentra recursos en el único sector que más riqueza genera. Y si hay alguna duda de que la energía es la generadora de riqueza para Rusia, consideren las cifras que ofrece el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford. Dice que los ingresos de la industria petrolera y gasífera de Rusia representan entre el 30 y el 50% del presupuesto federal total de Rusia en cualquier año. Además de representar alrededor del 20% del Producto Interno Bruto de Rusia, Putin no quiere cambiar eso. Rusia sofoca activamente a cualquier innovador en todos los campos, porque para Putin el control es más importante que el crecimiento. En junio, el Moscow Times reportó que Putin dijo que debían estrangular a los gigantes tecnológicos occidentales interesados en invertir en Rusia. Esos gigantes tecnológicos ofrecerían oportunidades para que los rusos fuera de la oligarquía lograran su propio éxito, lo cual erosionaría el control que la oligarquía tiene sobre el resto de la población. Así que el statu quo debe mantenerse. La enfermedad holandesa debe empeorar más. Esto genera un problema claro, según Warburg, quien destaca que Rusia carece de marcas innovadoras que exporten productos globalmente. Esto pasa en muchas otras industrias rusas. Y básicamente significa que cuando eliminas el sector energético, como ha sucedido ahora, la economía rusa en su conjunto puede desmoronarse rápidamente, como un castillo de naipes. Y eso nos lleva perfectamente al siguiente punto. La enfermedad holandesa de Rusia es más profunda de lo que ya hablamos. Gran parte del presupuesto federal de Rusia depende del sector energético. Adivina a dónde va mucho del dinero de ese presupuesto en este momento. La industria armamentista rusa, por supuesto.
Ese sector representa una de las pocas industrias en crecimiento que Rusia tiene en este momento. Ha recibido muchos fondos que solo pueden venir del petróleo y gas. Tantos que Wahlberg comenta que esta industria ha provocado enormes aumentos salariales en toda Rusia, lo que a su vez está generando escasez de mano de obra en otros sectores. Recuerda el ejemplo de los Países Bajos que mencionamos antes en el video. Eso demostró que una sola industria en auge puede hacer que los posibles empleados abandonen otros sectores para ganar tanto como puedan en esa otra industria. Actualmente, la producción de armas es la industria en auge en Rusia, posible solo gracias al sector energético ruso. Otras industrias rusas ya sienten presión. Eso significa que la enfermedad holandesa afecta a Rusia tanto a nivel nacional como local. British Broadcasting Corporation Monitoring destacó este problema en febrero, cuando informó que Rusia había disfrutado de un aumento del 46% interanual en la producción industrial en 2024. Ese crecimiento fue impulsado por sectores como la fabricación de metales, la electrónica y la reparación de maquinaria y equipo. Todos están ligados a la economía de guerra que Putin creó en Rusia, pero el impacto ya se sentía en otros lugares. British Broadcasting Corporation Monitoring informó que el 13% de las empresas rusas afirmaron tener una escasez de capital de trabajo durante el primer trimestre de 2024. Eso subió al 25% a fin de año. La manufactura solo crecía por la industria bélica. El medio cita a Spiegel Finanzas, que dice lo siguiente: según estimaciones preliminares, de los 183 puntos porcentuales de crecimiento manufacturero en 3 años, más de 20 puntos porcentuales se deben al factor del complejo militar industrial. Por los vínculos intersectoriales, no se pueden hacer estimaciones precisas, lo que deja al sector civil mayormente en negativo. Eso fue en 2024. La situación solo está empeorando en 2025. ¿Por qué el ruso promedio trabajaría fuera de la industria bélica si la guerra paga muy bien? A corto plazo, estos problemas locales no se evidencian de inmediato. Personas ganan más al trabajar en el complejo militar industrial de Rusia. Así pueden gastar más en negocios locales, como restaurantes y tiendas, que antes. Eso implica que pocos negocios locales sobrevivan al no poder competir con salarios de otros lugares. Pero todo esto es a corto plazo, como señala Wahlberg. Son los pequeños pueblos militares los que más van a batallar con una historia que es casi tan antigua como la propia industria. Cuando una comunidad depende de una sola industria, colapsa si ésta desaparece. Basta con ver el cinturón de óxido en Estados Unidos como prueba, sin contar la ciudad de Nueva York. Forbes señala que en 1950, 1/3 de la población estadounidense vivía en el cinturón de óxido. El acero, carbón y vehículos eran los principales productos del cinturón. Con el tiempo, la fabricación de acero y autos se subcontrató a otros países. El carbón, por otro lado, se volvió un producto menos deseable a medida que el petróleo, el gas y eventualmente las soluciones de energía limpia tomaron el control. En 2000, la población del cinturón de óxido era 1/4 parte de la de Estados Unidos, no 1/3. La gente se estaba yendo, trasladándose a otros estados y a otras industrias, porque el trabajo en los sectores tradicionales del cinturón de óxido se había agotado. Comunidades enteras fueron destruidas. Lo mismo ocurrirá al terminar la economía de guerra de Rusia. Solo que Rusia, como oligarquía, no les va a ofrecer tantas opciones a las personas después. De nuevo, es el argumento de la oligarquía contra la democracia. Las innovaciones en otras partes de Estados Unidos permitieron que quienes vivían y trabajaban en el cinturón de óxido buscaran oportunidades en otros lugares. En Rusia, solo la oligarquía ofrece oportunidades. Rusia está viviendo una triple dosis de la enfermedad holandesa. Su sector energético, base de todo, se está desmoronando. Si ese sector colapsa, los rusos con problemas para viajar y comerciar quedarán varados, destruyendo negocios. Y con el colapso combinado del sector energético y el fin de la guerra en Ucrania, la economía de guerra de Rusia desaparecerá y comunidades enteras quedarán arruinadas. Todo esto está ocurriendo en tiempo real, hasta el punto de que el colapso de Rusia ya ha comenzado. Descubre más en nuestro video. Recuerda suscribirte a El Show Militar para ver más videos sobre cómo los conflictos internos de Rusia podrían provocar el fin del país.